El orgullo del hombre versus la cruz de Cristo. El orgullo del hombre versus la cruz de Cristo. El tema para el día de hoy, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 25. Habíamos estado viendo que Pablo había expresado su profunda preocupación por las divisiones que estaba ocurriendo ahí en la iglesia, del versículo 10 al 16, lo que había. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros, entre comillas, más espirituales, decían, yo soy de Cristo. ¿Y eso le agradará a Dios? Cuando alguien viene y te comienza a socavar tu fe, de repente ser un hermano nuevo y dice, oye hermano, ¿sabes qué? Mira, este hermano predica mejor que el pastor. Pobre de ti que te dejes. En el aniversario, recuerden la prédica que dijo, hay fundamento, el fundamento es Cristo, sobre eso edifican los pastores, pero sobre eso edificas tú. ¿Cómo tú edificas? ¿Qué estás edificando sobre eso que ya te han dado? Porque muchas veces, hermanos, a veces el corazón del hombre es muy dado a eso. Oye hermano, tú predicas bien. Mira, acá hay varios que te admiran. Mira, yo creo que tú lo puedes hacer muy bien. Tú puedes levantar una gran obra. Y Dios te usa. Está haciendo, no, es que tú eres Pablo. Y comienza por aquí, ¿no? O sea, por acá. Y cada quien quiere hacer su ¿qué? Su propio grupo. De esta congregación, hermanos, desde que empezó, nunca ha habido grupos. Y si usted viene con esa idea, de repente algunos de ustedes que vienen de alguna iglesia donde ha habido grupos, pues yo le digo, deseche esos grupos, porque los grupos no son de Cristo. Acá tiene que haber un solo cuerpo, y el cuerpo es del Señor. Pero por eso había una preocupación, porque había que divisiones, aún los que se creían espirituales. No, yo soy de Cristo, ¿ah? Pero también tenía su propio criterio, porque su criterio le estaba metiendo ahí. Para decir, yo soy de Cristo, para creerse muy espirituales. Y eso ya les expliqué, no voy a profundizar porque ya lo hemos hablado la semana antepasada. Porque muchos así, tras el nombre de Cristo, se escudan. ¿Y sabe qué? Son cristianos musulmanes. ¿Sabe por qué? Porque los musulmanes, para atacar y hacer el terror, se escudan bajo ¿qué? Alá. ¿Cierto? ¿Sí captaron la idea? Ese término me lo acabo de inventar. No lo escuché por ningún lado. Pero ahora fíjense que es importante lo que vamos a ver a continuación. Pablo no se queda de las manos cruzadas, Pablo no se echa a chillar, Pablo no comienza a hacer una investigación, aunque ya él sabía de primera mano quiénes le habían dicho. Porque él dice, no, yo me enteré por la familia de Cloé. Es decir, cuando usted vea que hay una división, que alguien comienza a querer meter chisme, cuando alguien comienza, recuerden que el chisme es pecado. Y se lo prediqué hace, creo, 2, 3 años. El chisme es pecado. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cuántos recuerdan que predicamos sobre eso? ¿Verdad? 2, 3 años más o menos. Hermanos, cuando usted comience a escuchar que alguien quiere destruir la obra de Dios, ay no, mejor no digo nada. No, la Biblia dice, y Pablo lo dice, no sé si ustedes lo recuerdan, yo quisiera ir a ese pasaje, a un ratito, voy a ir a ese pasaje. Y para eso me voy a poner los lentes, porque estoy un poquito, ahí mismo en 1 Corintios, ¿verdad? Versículos anteriores. Permítame ponerme los lentes. A ver. Versículo 10. Fíjense lo que dice. Porque algunos creo que no se acuerdan, pero dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Es decir, que todos estemos en un solo sentir, en un solo pensamiento, ¿no? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Es decir, hermanos, vamos a hacer tal cosa. No, yo no. ¿Estará unido en una sola mente? Cuando alguien se hace, no, yo no participo de eso. No, esto no me gusta. ¿Habrá una mente? Pregunto yo. ¿Sí comprenden o no? O sea,
Si somos todos el cuerpo de Cristo, vamos a hacer tal cosa. Amén, vamos a colaborar. Si veo que es algo espiritual, si veo que va a ser de bien para la congregación, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, una misma mente y un mismo parecer. No, si mi punto de vista no es el que gana, el que se va a hacer, pues yo no hago. Fíjense, no dice eso, que todos debamos ser de ¿qué? ¿De cuántos pareceres? De un único. No importa lo que tú traigas atrás, tú tienes que alinearte a lo que dice la palabra del Señor. ¿Dice eso o no? ¿Verdad? Luego, porque he sido informado, fíjese usted la importancia, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y Pablo está diciendo que hasta el nombre. ¿Ah? Qué interesante. Es decir, esto no es chisme. Cuando alguien ve que algo está pasando que no está bien dentro de la iglesia, hermanos, esto está pasando en la iglesia. Puede decir que yo fui. No, pero no digan mi nombre, ¿eh? No digan. Eso es chisme. Pero cuando dicen, yo sé lo que está pasando. Entonces yo voy y lo digo, como algunos hermanos o hermanas me lo han dicho directamente y hemos podido arreglar la situación a tiempo. ¿Se dan cuenta? Mire, esto es lo que había en la iglesia de Corinto, hermanos. Y esto el día de hoy aún permanece. ¿O no? Entonces, dice, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No, y yo no voy a regresar a esto, solamente quería leer este pasaje, de tal manera que hay una preocupación clara de parte del apóstol Pablo. Y habiendo dicho esto, ahora él procede a tratar este asunto de forma pastoral, como tiene que ser. No es por debajo de la mesa como se tratan estos asuntos, sino de manera pastoral. Porque es lo que vamos a ver aquí. Lo que hace es ir a la raíz del problema. ¿Sabe cuál es la raíz del problema? Yo de aquí y yo de acá. ¿Sabe cuál es? La raíz del problema se llama el orgullo humano. Por eso ocurren estas cosas. No, a mí me gusta cómo predica el hermano. No, el otro hermano es mejor. No, él. No, estoy viendo una iglesia ya que el pastor de allá sí predica. Y yo no digo que haya mejores predicadores que yo, porque yo soy muy inútil, hermanos, para predicar, no soy tan bueno. Pero a Dios le dio la santa gana de ponerme. Y eso cambia todas las cosas, ¿o no? ¿Verdad? Eso cambia todas las cosas. Entonces, para dar solución a este problema, Pablo procede a demostrar que la actitud fundamental del creyente debe ser de humildad, debe ser de sencillez, de corazón. Si hubiera este espíritu entre los creyentes, entonces no habrían ¿qué cosa? Divisiones. Porque todos reconocerían su postura, quién los salvó. Y entonces al reconocer todos que únicamente nos debemos a Jesucristo, pues ¿quién va a estar dividido? Nadie. Pablo procura, hermanos, de diferentes formas fomentar ese espíritu de humildad entre los creyentes. Y lo hace hablando de varios tópicos, porque lo va a hacer a continuación, desde el 17 hasta el capítulo 2, 4 más o menos. Fíjese. ¿Qué habla Pablo? Se lo voy a mencionar y luego ya comienzo el desarrollo. Va a hablar de la cruz de Cristo, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Va a hablar sobre la doctrina de la salvación, cómo es que somos salvos. Y esto te tiene que hacer ver si verdaderamente eres salvo o no lo eres, aunque tengas mucho tiempo. Va a hablar de la predicación del evangelio, va a hablar de la revelación de Dios, va a hablar de la condición del hombre, va a hablar del ministerio cristiano, va a hablar del cuidado del templo y va a hablar de la evaluación de los ministros. Es decir, con todo eso Pablo está dando el argumento sólido para poder confrontar todas aquellas divisiones que se estaban se estaban ya presentando. Y Pablo termina en el capítulo 4 con una advertencia final que quisiera leerlos antes de entrar al desarrollo
Dice, por esto mismo, o sea, después de haber explicado, ¿no? Eso, dice, por esto mismo, haber hecho todo el trato que había, todo el desarrollo, el argumento que había preparado, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, no dice todos. ¿Cuántos dice? Algunos. Tenemos que entender que siempre dentro de la iglesia, el que no quiere doblegar su corazón, que todavía sigue orgulloso, va a estar como envanecido. Sí, ahí está. No tiene mucho lógica, no tiene mucho que pensar. Ahí está. Mas algunos están envanecidos. Estoy en el versículo 18, por si acaso, del capítulo 4, para los que están buscando. Porque me fui hasta el final, ¿no? Viendo las advertencias. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ah, tú estás envanecido, crees que esto, aquello. A ver, demuéstramelo. Demuéstramelo, es lo que está diciendo Pablo, para que me demuestren si verdaderamente tienen poder, si tienen autoridad. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Verdad que con eso digo que todo el mundo se alinea? ¿Sí o no? Está bastante claro. Bastante claro. Y qué advertencia tan extraordinaria, porque eso también se aplica al día de hoy. ¿Cuántos entienden que se aplica al día de hoy? ¿Y cuántos quisieran vara de parte del Señor? Entonces tenemos que bajarle al orgullo, bajarle a estar envanecidos, a querer hacer nuestros caprichos, ¿verdad? Y someternos todos juntos, ¿qué? A la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Porque es lo que está diciendo. No, o sea, no necesita ser un teólogo y hacer una exégesis profunda para darte cuenta de lo que él está diciendo. Así que habiendo dicho esta corta introducción, vamos al versículo 17 del capítulo 1 para poder hacer el desarrollo. 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primero nosotros, hermanos, tenemos que entender cuál es la condición del ser humano. El ser humano está en una de estas dos situaciones. Puede estar, en primer lugar, que es la más común y se sufre por herencia, está en proceso de destrucción, es lo primero, es decir, comienza ya con naturaleza pecaminosa y por ende está destituido de la gloria de Dios. Es una condición, ¿cierto? La condición de la gran mayoría. ¿Sí o no? La gran mayoría está destituido de la gloria de Dios. La gran mayoría está con esa naturaleza pecadora. No digo que los cristianos no, pero sino que ellos están abocados y son practicantes del pecado. Entonces, basándote en esto, si usted que nos está visitando, no sé cuántos nos visiten el día de hoy, pero usted nos está visitando, todavía no es un cristiano salvo, pues déjeme decirle que usted está en una posición poco favorable. Si usted no es cristiano, está en una posición poco favorable. Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, la posición en la cual usted no es la mejor que digamos. Porque por naturaleza ha pecado y eso ha ofendido a Dios. Y al ofender a Dios, usted está lejos de Dios, usted va camino al infierno. Sin embargo, el hecho de que usted esté acá es una valiosa oportunidad para que usted lo pueda aprovechar. No, es que ya no se puede. ¿Cómo que no? Está con vida. Y Dios lo trajo. Pero tienes que estar listo para poder andar esa nueva vida.
No, es que mi vida es así, yo no creo en que nadie se lo va a mejorar, y no sé qué, y que no sé cuándo. A veces nos metemos con esos rollos en la cabeza. Yo creo que no pasa nada, toda mi vida ha sido así. Bueno, no conoces a Cristo verdaderamente. Podrás escuchar algunos textos de la Biblia, podrás asistir a algún lugar, pero no conoces a Dios. Recuerda algo, fíjate. La Biblia dice aquí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, si tú estás en una posición desventajosa, hoy puedes tú llegar a poder ponerte de parte del Señor. Es lo que está diciendo. Ahora, si usted es cristiano, ¿cuál es la condición actual? Cuando Dios nos salva, nos hace, dice, una nueva criatura. Uno no se hace una nueva criatura porque toda su vida la pasó en la iglesia. Porque muchos a veces consideramos que somos una nueva criatura porque mi mamá es cristiana, porque mi abuelito es cristiano, porque mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, mis tatarabuelos son misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta que no era así. Porque mi familia, ya les he contado, ¿no? Vengo de familia que pues estaban dentro del ministerio. Pero yo no había nacido de nuevo, aunque estaba metido dentro de la iglesia. Y se los expliqué en una oportunidad. Tenemos que dar frutos que somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Su espíritu ha sido salvado. Y su alma está en proceso de salvación, de santificación. Su cuerpo será salvo en un futuro cuando sea transformado a la imagen de Cristo. Ahora, evidentemente que somos cristianos no significa que ya no pecamos. Pero ayer hacía una pregunta a un grupo de hermanos allá en las clases. Para que una persona, fíjese, esa era la pregunta, creo que hermano Marcos estuvo ahí, justamente les decía, para que una persona sea salva, cuando no sabe nada de las cosas de Dios, para que una persona sea salva, tiene que hacer dos cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, ¿verdad? Con esas dos cosas, una persona llega a salvarse. ¿Cierto, sí o no? Muy bien, todos estamos de acuerdo ahí. Supongamos que esta persona no se arrepiente genuinamente, ¿llegará a ser salvo? ¿Sí o no? No. Tiene que arrepentirse necesariamente para ser salvo. ¿Cierto? Ok, muy bien. Ustedes sí que saben. Y ahora vayamos a la siguiente pregunta, pero ya no aplicada a los que no son salvos, aplicada a los que se dice que ya son salvos. ¿Cuántos saben que nosotros pecamos? ¿Verdad? Todos pecamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros reconocemos que pecamos, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean perdonados? Arrepentirnos, porque la vida del creyente es una vida de arrepentimiento permanente. Recuerden, también eso les he explicado, ¿no? Es un arrepentimiento continuo. Ya no te arrepientes de la borrachera porque ya no tomas, ya no te arrepientes de las drogas porque ya no eres un drogadicto, ¿verdad? Pero hay otros pecaditos por ahí que quieran o no, ¿verdad? Por ahí están. Entonces, la pregunta es, si tú cometes un pecado, vamos a decir, el chisme del que estábamos hablando hace un rato, ¿no? ¿El chisme es pecado, sí o no? Ok. Vas ante el Señor, Señor, yo ahora sí me cayó el 20 y sé que pues tengo la lengua más larga que la falda que tengo, pero perdóname por favor, y comienzas a hacer todo tu declaratoria y dices que te arrepientes. Dices que te arrepientes, ¿verdad? Hasta puede que se llores por ahí unas cuantas lágrimas. Pero, ok, el Señor está ahí, el Señor te está escuchando. Pero a la próxima semana, con cualquier cosita, sigue el chisme. ¿Qué significa? ¿Te arrepentiste?
¿Sí o no? Estoy hablando del chisme, pero puede ser cualquier otra cosita, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos fijamos en que el que es incrédulo, pero nos tenemos que fijar en nosotros que decimos que somos creyentes y que si verdaderamente nos hemos arrepentido, nunca más volvemos a hacer aquella cosa de la cual nos hemos arrepentido. ¿Sí o no? Sí, porque ante Dios no se puede pasar nada por alto. Le hago recordar que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Fíjese lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios 4:22. Dice, ustedes lo saben también este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Entonces, para aquellos que no son salvos, es decir, para los que se pierden, la cruz es ¿qué cosa? Es una locura. La cruz no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe? No. ¿Cómo alguien puede salvarse de eso? No, yo tengo que hacer algo. Y siempre, muchas veces, el hombre quiere hacer algo para poder salvarse, porque para ellos es una idea inconcebible. No, si tú supieras todo lo que hice. Yo pertenecía a las pandillas y yo estaba con la Mara Salvatrucha y yo qué sé, ¿no? ¿Sí saben las maras o no? ¿Han escuchado? Ok, los que no han escuchado son pandillas, pero más violentas que están en Centroamérica, ¿no? Especialmente en El Salvador y Honduras, ¿no? Entonces, son lo más violento que puede haber. Yo estuve allí y fíjate cómo me va a perdonar solamente arrepintiendo. Sí, es que eso a veces no entienden. No entiende. Es inconcebible. Porque el hombre siempre quiere hacer algo. ¿Para qué? Para poder acercarse a Dios. Tiene que hacer algo para poder convencerle que Dios le perdone. Pero Dios no es así. Dios es totalmente diferente. Porque Él sabe, Dios conoce que el hombre no puede hacer nada para poder acercarse a Él. ¿Sí entendemos eso? Por otro lado, debemos entender que la existencia de la iglesia en Corinto, hermanos, saben que se basaba en la predicación del evangelio. ¿Y el evangelio se basa en qué? Pues en la cruz de Cristo. Pero a pesar de eso es posible, por medio del orgullo del que estábamos hablando, se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es lo que estaba pasando justamente en la iglesia de Corinto. Las divisiones entre los hermanos estaban socavando la base de la iglesia. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana era el gran problema que se había metido. Versículo 19. Sigamos ahí. ¿Sí? ¿Me siguen, por favor? Estamos ahí en 1 Corintios. Vamos al versículo 19. Pues está escrito, destruiré. Qué tremendo, ¿verdad? Destruiré la sabiduría de los sabios. No, pero ¿por qué hacen así las cosas? Deben hacerlas muy sabios. No, es que allá lo hacían de esta manera, muy sabios. Lo va a destruir. La sabiduría de los hombres. Y no solamente lo va a destruir, ¿qué más sigue? Y desecharé el entendimiento de ¿quién? De los no sirve nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Qué tremendo! Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ya que tú no pudiste conocer a Jesucristo verdaderamente a través de tu sabiduría, ¿sabe qué? Te amolaste. Lo voy a hacer a través de la locura de la predicación. Sea que el predicador sea tan bueno o tan malo, no importa, yo a través de la predicación es que voy a salvarte. Y voy a salvar a quien quiera verdaderamente oír y doblegar su corazón ante esa predicación. No dice que va a usar a los doctos, a los que tienen un PhD en teología, en divinidades. Y no digo que eso sea malo. Ojo, no estoy diciendo eso. Yo mismo sigo estudiando. Lo que estoy diciendo que muchas veces, a veces se van con la finta. No, es que este estudió aquí, y este tiene esto, y este no sé qué. Y muchas veces, a veces se menosprecia a aquellos que no tienen estudios. Y tampoco es así. Lógicamente que el que es llamado por Dios debe prepararse.
¿Sí o no? Evidentemente que sí. Entonces, lo que Dios está diciendo a través de un mensaje sencillo, yo soy el que va a obrar en cada vida y en cada corazón. Él quiere su corazón. Usted que todavía no conoce al Señor, Él quiere que reconozca que solamente Dios lo puede salvar. Y así dispuso Dios para que los que buscan lo complicado, lo abstracto, no lo entendiesen. No, voy a hacer esto, aquello y que no sé qué. No. Así no. Fíjese en Isaías 29:14, Dios expone uno de los recurrentes errores de los judíos. Ellos tratan de entender a Dios con sabiduría humana en lugar de verlo con ojos espirituales. Fíjese, estamos hablando de los judíos que se suponía conocían de Dios. Fíjese, por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. O sea, tú te crees muy entendido, pero tu soberbia y tu orgullo, pues se va a eclipsar ahí. Ahí se va a quedar. ¿Cuántos han visto unos mangos que parecen bien ricos así, pero están verdes todavía? ¿Verdad? Pero nunca, algunos no llegan a madurar. ¿Se han visto esos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dicen a esos mangos? Empedernidos. Así hay cristianos empedernidos. Tenían el potencial de poder llegar a hacer algo dentro de las manos de Dios, pero se volvieron empedernidos. Y algún día predicaré ese mensaje. No seas un cristiano empedernido. Ya tengo título. Hermanos, por el amor de Dios tenemos que comprender estas palabras tan simples, tan sencillas, pero que tienen que ir llegando a nuestro corazón. Y no tenemos que, seguro es para él, seguro es para ella. Tenemos que ser capaces de llegar a entender, tal vez yo soy el orgulloso, tal vez yo soy el chismoso, tal vez mis intenciones están por ahí algo equivocadas. Pero si nosotros nos cerramos, Él te puede también cerrar tu sabiduría y te quedarás un empedernido. Es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde quedan los conocedores? ¿Dónde quedan los de mucha experiencia? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están? Todo lo que conocemos o creemos conocer a Dios, Él lo puede simplemente hacer desaparecer o enloquecer. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. ¿No es cierto? Claro. Por eso que no vale que ninguno de nosotros se crea, es que debemos hacer así, y yo aquí, y yo, no, hermanos. Hay un orden. Hay un orden. Aún recuerdo cuando nosotros empezábamos el segundo aniversario, creo que fue, el primer aniversario, y se los he contado en alguna oportunidad. Estaba en la presencia del Señor, nosotros no vendemos, nunca hemos vendido nada, nunca hacemos vendimias, pero pues había necesidad de dinero para poder pintar, para poder hacer muchas cosas. Y yo decía, ¿y ahora cómo vamos a conseguir el dinero? No, pues yo había enseñado que no se puede hacer vendimias dentro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces dijimos, muy inteligente yo, ¿verdad? Y dije, pues no en la iglesia, pero vamos a hacer afuera, en la casa de la hermana fulanita, ¿verdad? Y ya estábamos preparados y, a ver, vamos a hacer tamales. No acá, porque hemos enseñado que acá no se vende, pero lo vamos a ir a vender y esto. Y ya mi hermana se preparó, ¿verdad? Dijo, yo lo preparo. Y yo doy tantos kilos de esto. Y yo doy aquello. Todo lo que se necesita para hacer los tamales. Y ahora, ¿cuántos van a vender? Yo voy a vender 6 docenas, ¿verdad? Yo 5, yo 10 docenas. Ya tengo colocados 10 docenas. Y así todo el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Es que uno con su sabiduría, estoy reconociendo mis errores, quiero que sepa, ¿ok? Para que usted entienda. Yo, en mi sabiduría, no, ya lo vamos a hacer, finalmente no está acá. Pero ¿quiénes participaban? Pues nosotros. ¿Y qué pasó? Estaba orando. Para aquellos que dicen, ¿será que el pastor oró? Pues sí oro, hermanos, y todos los días. Estaba orando y Dios me dice, hey, ¿y quién te dijo que hagas tamales? Ay, Señor, pues nadie, Señor, pero necesitamos.
mira, si yo te traje para aquí, ¿acaso no piensas que soy suficiente para poder sustentarte y darte todo lo que necesitan? No, pues perdóname, Señor. ¿Qué les decía? No, pues sí, me partió el corazón y me puse a llorar. Les dije, Señor, perdóname, 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 porque sé que tú no me mandaste esto. Sé que yo estaba obrando con mi sabiduría. Y le pedí mucho perdón a Dios. Me humillé delante del Señor. Y en la noche, ese fue un día jueves en la mañana, y en la noche yo vine y les anuncié, ¿saben qué, hermanos? No hay tamales. No se hacen la... ¿Cómo que no? Pero yo, ya no, el Señor me dijo que no. Y mi esposa escuchó, una hermana, dice, ¿a poco será que Dios le habló? Sí. Y todavía el día de hoy hay personas, ¿será que el pastor ora? ¿Será que el pastor visita? Algunos están más preocupados de lo que el pastor hace. Hermano, si yo me pongo a decirle todo lo que yo hago a lo largo de todo el día, me va a tener que subir un buen sueldo. Pero como no trabajo para usted, trabajo para el Señor. Y esa es la diferencia. O sea, pues a mí no me gusta hablar de las cosas que hago, hermanos, la verdad. Algunos de ustedes, sin que usted les llegué directamente, sin que nadie lo supiera, y llegué a visitarlo. Y no estoy diciendo, yo llegué por si acaso. No, hermanos. Entonces, ¿sabe qué? Esa oportunidad fue el primer aniversario. Con los tamales hubiéramos sacado unos, ¿qué? 3,000 pesos de repente de ganancia, ¿verdad? Tal vez. ¿Sabe cuánto Dios nos proveyó? Nos proveyó como 15,000 pesos. Sin vender ni un solo tamal. Porque la sabiduría de los hombres no es como la sabiduría de Dios. ¿Entiende? Parece locura. ¿Cómo que dejas de hacer tamales si Dios te va a dar? Pues ese es Dios, hermanos. Tenemos que conocerlo. ¿Cómo es Él? En lugar de nuestro corazón orgulloso. No, es que así lo hacemos allá. ¿Y eso qué importa? Dios tiene múltiples formas de hacer las cosas porque Él es Dios. Nosotros estamos limitados, Él no. Mire Romanos capítulo 1 versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Injusticia viene de ¿qué? Del orgullo, desde luego. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos y en su necio corazón. Fue entenebrecido, profesando ser sabios. Es decir, hacían de soles muy sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No, es que este hermano de allá tiene una fórmula para hacer esto. Cambiaron la gloria de Dios por algo que los hombres pueden hacer. ¡Qué tremendo! Nadie evidentemente puede negar que Dios exista, porque toda la creación testifica de esto. Sin embargo, el orgullo, la altivez, la arrogancia han hecho que muchos quieran definir a Dios de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propio parecer, y han hecho un Dios a su tamañito. No puede ser. La raíz de todo pecado, ¿qué cosa es? El orgullo, no se olviden. El orgullo. Recuerden, esto no empezó en el jardín del Edén. Esto empezó en el cielo con Satanás. Y después de allá, pues bajó aquí. Se lo voy a leer cómo empezó esto del orgullo, porque hay algunos que no han leído tal vez este pasaje. Ezequiel capítulo 28, me acompañan rapidito y vamos a ver versículo 2. Ezequiel 28, 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. O sea, yo tengo la última palabra, ¿no? No, hay que hacerlo a mi manera. Un Dios
En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Hermanos, el orgullo comenzó en el cielo mismo con Satanás, porque de esto está hablando. Y continuó ¿dónde? Continuó en el jardín del Edén con Eva. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, Él creó un método para la salvación. Aunque parecía una propuesta disparatada, parecía una estupidez, parecía una locura, Él decidió hacerlo de esta manera, con un evangelio sencillo, para que la gloria sea completamente de Él. ¿Sí entienden eso? O sea, no es que yo soy muy grande predicador o que yo tengo un léxico florido. No se trata de eso. Se trata de transmitir simplemente estas verdades que aquí están en su palabra. Y es su palabra la que tiene poder, es su palabra la que va a ir desde este lugar hacia su corazón. Si su corazón está receptivo a decir, Señor, háblame, por favor. Pero cuando no, podría venir el mejor predicador, igual va a ser lo mismo. Y todo esto lo hizo solamente porque a Dios le agradó, porque Él lo dispuso así. Él no quiere su conocimiento, Él no quiere su sabiduría, Él quiere que usted crea en la locura que Él dispuso para salvación de toda la humanidad. Así de sencillo. Fíjese Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, alguien por más sabio que sea, no es capaz de entender esto del Evangelio. Si no, veamos el científico más destacado que está vivo en la actualidad, Hawkins. Él no cree en Dios. Él se cree tan sabio, tan listo, ¿verdad? Y que él puede hacer las cosas como él cree. Él no quiere saber nada con Dios. La existencia de todo vino a través de los agujeros negros, de la teoría del Big Bang. Pero ¿sabe una cosa? Dios, por su necedad, por su arrogancia, por su orgullo, lo escondió. Estas cosas lo escondió de ellos. Para que nadie diga, no, es que yo soy más listo, mi coeficiente intelectual es tanto. Por eso es que yo entendí estas cosas. Por eso que Dios simplemente los escondió. De tal manera que usted y yo, muchas veces, algunos tal vez solamente con estudios primarios, podamos entenderlos. Algunos, si de repente no fuimos a la escuela, podamos comprenderlo. Algunos de repente llegamos a la secu, pero podamos entenderlo. Algunos tengamos preparatorio, podamos entenderlo. Es decir, que el evangelio es para todos, menos para los orgullosos, menos para los arrogantes. No es que no sea, sino que por su arrogancia es que ellos no quieren someterse a la palabra del Señor. Fíjese en 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Te crees que él sabe lo todo? Hazte ignorante para que llegues a ser sabio. Esas son las paradojas que hay en la palabra del Señor. Hay muchas paradojas. ¿Sí saben lo que es una paradoja? ¿Sí? Ok. Una paradoja, a ver, una paradoja es algo que parece algo ilógico, pero a través de esa paradoja cumple su función. Una paradoja es que Jesucristo, siendo rey, muere en una cruz, pero a través de esa cruz nos salva a toda la humanidad. Es una paradoja. El que quiera ser primero, tiene que ser ¿qué? Último, tiene que ser siervo de todos. Es una paradoja. Y así la vida es una paradoja para los ojos de Dios, no para el mundo. Para el mundo, ¿sabes qué? Tú quieres ser primero, pasa por encima de quien sea. Pero para Dios no. Tú quieres ser primero, sé el más humilde. Sirve a todos los demás. Eso es, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, hermanos, el orgullo humano ha sido un gran impedimento para la salvación del hombre. Y eso lo podemos ver en múltiples pasajes. ¿Qué hace Dios al respecto? Simplemente desecha así, a un lado, la sabiduría de los hombres. Notemos los tres verbos que Pablo usa para describir la actitud de Dios frente al orgullo y la sabiduría humana. En el versículo 19 dice
¿qué cosa pasa? La destruye. ¿Y sabe qué palabra está usando? Apolumi. Está hablando de destruir totalmente, de causar la ruina. O sea, ¿qué hace con la sabiduría humana? Lo destruye por completo. Es como que agarran un combo así y lo agarran, ¡pum!, y lo dejan nada, hecho nada. Eso es lo que hace Dios con la sabiduría. Pero además, en el mismo versículo 19, ¿qué dice? Que lo desecha. Es decir, que lo coloca a un lado, así. Vienes con tu sabiduría, con tu criterio, vienes con tu elocuencia, vienes con todo, con todo tu bagaje que has aprendido, tu experiencia, así, hazlo para allá, no te preocupes. Eso significa desechar, ponerlo a un lado, hacerlo ineficaz. Eso es lo que hace Dios con aquellos soberbios, con aquellos que quieren imponer su propia sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Pero además, versículo 20 dice que lo enloquece. Es decir, que lo hace loco. ¿Y para qué sirve algo que está loco? Pues nada. Lo hace que se confunda. Porque un loco es eso. Se confunde las cosas. Cree cosas que hay que no son. Pero eso ocurre al orgulloso que viene con su sabiduría a querer imponer, ¿verdad?, en las cosas espirituales del Señor. Los amigos de Job es un ejemplo de eso. ¿Recuerdan cómo trataron a Job? Y ninguno de ellos tenía la razón. Y al final, solamente por mera misericordia de Dios, es que Job oró por ellos y ellos fueron restaurados. Solamente la misericordia de Dios. Fíjese, dice, ahí en Job 5:12 dice, que frustra los pensamientos de los astutos. Fíjese qué palabras, ¿no? Para que sus manos no hagan. ¿Lo están leyendo? A ver, Job 5:12. Disculpen, fui muy rápido, creo. Job 5:12. Mire, no, esto está tremendo. Estaba hablando del Dios extraordinario. Dice, que frustra los pensamientos de los astutos. ¿No? Hay algunos que a veces se infiltran en las iglesias, ¿no?, con astucia y todo, ¿verdad? Pero si Dios es el pastor, si el Señor es el pastor, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se quede de brazos cruzados? ¿Sí o no? Pues no, va a frustrar los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios así? Porque hay seguridad, ¿sí o no? Hay seguridad, entonces estás pues, bueno, tranquilo, no pasa nada. Estamos en tus manos poderosas. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Con eso pues ya, yo creo que estamos claros. Creo que con eso podemos hasta dar por terminado el mensaje. Porque con eso pues es una alegría tremenda, ¿verdad? Cómo Dios trata, hermanos, estas situaciones. Si esto es cierto, ¿cómo podemos predicar o hacer un trabajo en la iglesia que apela al orgullo o a la sabiduría del mundo? Cuando se está haciendo un trabajo para la iglesia, no solamente predicar, cualquier trabajo que se hace para la iglesia, pero se hace que apela al orgullo o a la sabiduría del mundo, ¿sabe qué? Esto sería vaciar la cruz de Cristo con su poder. Entonces, vemos que el problema radica en ¿qué? En la sabiduría humana. ¿Se dan cuenta? Ahí está el problema. Pero no se deja así. Viene la solución. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la predicación de la cruz. Hoy en día se venden muchos métodos para hacer muchas cosas. Por ejemplo, se venden métodos para que las iglesias se multipliquen. Que las iglesias crezcan exponencialmente. Tenemos que evaluarlos si en alguna manera se basan o apelan a la sabiduría humana. Y si es así, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Lo mismo, cuando vamos a hacer algo dentro de la casa del Señor, dentro del servicio de la iglesia, si vemos que alguien está apelando a esas cosas, ¿verdad? Sabiduría humana,
¿qué tenemos que hacerlo? Acabamos de verlo, ¿qué? Hacerlo a un ladito. Hazte un ladito, por favor. Con amor, pero firmes. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay que rechazarlo? Porque algunos dirán, ay, es que estos no tienen misericordia, yo quería hacerlo bien y solamente quiero lo mejor. No, cuidado, hay que tener discernimiento, ¿verdad? Entonces, si vemos que su sabiduría lo quiere meter, hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque está atentando en contra del método de Dios, que consiste en ¿qué? En rechazar el orgullo humano. ¿Sí o no? ¿Ya captaron la idea por qué? ¿Sí o no? Ok. En el primer siglo, tanto judíos como griegos, ellos tenían diferentes intereses en metodologías para ganar audiencia. Ellos iban creando métodos, formas, ¿no? Hacer estrategias, esto, aquello y lo otro. Porque el otro día, alguien dijo, hermano, ¿y por qué no hizo escuelita de verano este año? Me dijo. Y yo dije, no, pues tuvimos un campamento con los niños. No, pero la escuelita de verano. Le digo, honestamente, pues no tenemos todas las personas que quisiéramos para la escuelita de verano. Se necesitan muchas personas dispuestas a trabajar en ese horario y nos faltan hermanos, ¿verdad? Hay disposición, pero el horario a veces no permite. Pero además ya tenemos una actividad, no podemos hacer otra. No, pero es que la escuelita de verano, que no sé qué. Le dije, mire, en segundo lugar, hemos hecho escuelita de verano. Han venido niños, pero nada más. Se invitó a los padres, vinieron a la entrega de los diplomas y todo, pero se les hizo seguimiento y todo, cerraron las puertas, no quisieron. Lo único que sirvió la escuelita de verano para entretener a sus hijos mientras los padres se iban a divertir. Es la verdad. Como vacaciones. Y nosotros no somos centro de distracción. ¿Cuántos entienden eso? ¿Ok? Mejor seguimos ¿qué? A nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? A nuestros nietos. A ellos hay que seguir ayudándolos, darles sus campamentos y darles todo el apoyo para que ellos sigan creciendo, ellos sigan desarrollándose. ¿Sí? ¿Cuántos comprenden eso, verdad? Entonces creo que estamos todos de acuerdo, estamos en unidad, ¿se dan cuenta? Pero a veces ocurre esto, hermanos. O sea, y como que dicen, no, pero que no, es sabiduría humana, porque queremos hacer algo. Si para eso oramos al Señor, no estamos orando desde enero para ver todo lo que vamos a hacer. Imagínense, ¿no? Entonces, Dios siempre tiene su propio método para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Claro, ¿no? Esta metodología es bastante sencilla. ¿En qué consiste? En la predicación de un mensaje que al mundo no le gusta escuchar. Eso es. Es un mensaje que al mundo no le gusta escuchar, pero ese es el método de Dios. ¿Por qué no le gusta al mundo escuchar? Porque le hace sentir que no tiene derechos delante de Dios, porque le quita todo su orgullo, porque le quita toda la vanagloria, porque insiste en que el ser humano debe reconocer que no tiene derecho delante de Dios y que Él es nuestro creador, y no solamente nuestro creador, sino el dueño de toda nuestra existencia. Eso es. La locura de la predicación significa la locura del mensaje que nosotros predicamos. Es decir, apunta al contenido de la predicación, no tanto a la predicación en sí, no tanto cómo se expresa, sino al contenido mismo, porque esa es la palabra misma que salió de la boca de Dios. Lo importante no es simplemente el hecho de predicar, sino el contenido que nosotros estamos ¿qué? Predicando. Y en tercer lugar, ¿cuál es la clave? La clave, ¿sabe cuál es? El poder de Dios. Versículo 24 y 25, por favor. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice? Poder de Dios, fíjense, y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
¿Por qué Pablo escogió un método pues tan radical y ofensivo para la gente de su tiempo? Pues él lo explica en el capítulo 2 cuando vamos a seguir más adelante. Pablo amaba a los inconversos, los amaba tanto que le importaba más lo que le pasaba a ellos que aún que su propia reputación. Por ende, él procuró de una forma de trabajar como evangelista que iba a asegurar la verdadera conversión de los oyentes. Él no quería hacerles pasar el rato, él no quería distraerles, él quería que sean ¿qué? Salvos genuinamente. Y esa debe ser la labor de toda persona que se para delante de un púlpito, que toda la audiencia sean salvos. No importa si lleva 50 años en la iglesia, asegurarse que sean salvos, porque el evangelio es para el que tiene un día, como para el que tiene 50, 100 años en el camino del Señor. Estoy exagerando porque pues nadie llega a eso, pero para que entendamos que el evangelio es para ¿quién? Para todos. Pablo no quería ganar convencidos, sino convertidos. Y había una única forma de lograr eso, por medio de la manifestación del poder de Dios. Por ende, Pablo procuró siempre obrar de tal manera que el poder de Dios sea manifiesto. Y esto implicaba centrarse ¿en qué? En la palabra de la cruz. ¿Y predicar a quién? A Cristo crucificado, porque es a través de este mensaje que el poder de Dios se manifiesta. No por estrategias humanas, no por métodos de gente tan inteligente, de gente sabia, sino por su palabra. Y el apóstol Pablo mismo dijo ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio ese, no yo, el evangelio es poder de Dios. No es mi capacidad. No son los idiomas que yo sé. Pablo era un políglota. No es que yo estudié a los pies de Gamaliel. Es el poder del evangelio. Es el que tiene poder verdaderamente. Por eso debemos predicar su palabra. Por eso no pues venimos acá a hacer chistes, a hacerle que usted se sienta bien. No. Venimos a predicar la palabra. Finalmente, por si todavía no hemos logrado entender el poderío y el señorío de Dios, veamos este último versículo, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo no está diciendo, hermanos, que Dios tiene estas cualidades humanas. Pues Dios no es insensato o débil. Es imposible, porque Él es Dios todo poderoso y además es omnisciente. Pero nos da una idea clara de lo inútiles e insignificantes que nosotros podemos ser, aún en un caso hipotético. Si Dios tuviera estas cualidades, sencillamente no podríamos tocarle ni siquiera los talones. ¿Sí entiende eso? Qué extraordinario es nuestro Dios. No es a nuestro tamaño, es un Dios poderoso, es un Dios omnisciente que todo lo sabe, toda la sabiduría está en Él y no en nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros doblegar nuestro orgullo, debemos que doblegar nuestro ego, nuestros pareceres, todo lo que traemos arrastrando de otro lugar, sea del mundo, sea de otro lugar, de otra iglesia. Porque a veces, no digo que sean malos, el problema es que Dios nos dirige acá de esta manera. Esa es la manera de Dios. Y Dios dirigirá a otra iglesia de otra manera. Y cada congregación, pues Dios da dirección. ¿Cuántos saben que Dios da dirección? Y no tiene que ser igual. Pero es la dirección de Dios la que vale finalmente, no nuestra sabiduría. La sabiduría de Él está por encima de todos nosotros. Yendo sobre el final. ¿Cómo van a estar peleando entre ustedes o haciendo sus grupitos? Pregunta Pablo. Cuando la salvación únicamente se basa en la cruz de Cristo. ¿Por qué se jactan ustedes? ¿Por qué algunos se creen más sabios y mejores que los demás cuando ese espíritu es lo que destruye al mundo? Nuestra salvación no se basa en un hombre que se humilló a sí mismo. Se basa en aquel que dio su vida completa allí en la cruz. Nuestra salvación se basa en aquel que no dijo, pues yo soy Dios, el Hijo de Dios, y cómo me van a tratar así, sino que Él mismo se entregó por completo. No le importó ser flagelado, no le importó tener que cargar una cruz, no le importó ser desgarrada su piel, no le importó que lo escupieran y tuviera en esos momentos ninguna reputación. A Él se lo debemos todo. Por ende,
seamos humildes, sencillos, y dejémonos de estar peleando unos con otros. Dejémonos de estar poniendo nuestras posturas. No, es que yo pienso esto, y yo aquello, y que no sé qué. No. Porque finalmente, quiero que sepan, estoy parafraseando lo que dice Pablo, todos somos parte del cuerpo de Cristo.